Saludos, bienvenidos a esta cuarta semana de propuestas de escritura de la serie de 52 que estoy compartiendo. En esta ocasión vamos a trabajar con el observador interno o interior, con el que ya empezamos a trabajar en las tres primeras sesiones. Esta vez vamos a ir un poco más allá, como anunciaba al final del vídeo anterior. Antes de llegar a la explicación de las propuestas, vamos a ver un poco de información muy básica sobre algunos conceptos relacionados con emociones, sentimientos y estados de ánimo. Bien, las emociones son estados con una base física a los cuales les atribuimos un significado personal. Ese significado es lo que constituye la base de lo que luego denominamos sentimientos. Cuando hablamos de sentimiento nos estamos enfocando y estamos enfatizando el significado atribuido y reforzado además por el hecho de que ahora le hemos puesto un nombre. Los dos, emociones y sentimientos, son breves, a diferencia de los estados de ánimo, que son persistentes y que hacen que veamos las cosas de una determinada manera. Por eso digo que se convierten en un filtro a través del cual vemos el mundo de una determinada forma. Es un prisma a través del cual miramos el mundo y la vida de una determinada manera. Las emociones son respuestas al mundo y son respuestas que podemos aprender a regular en su intensidad y podemos aprender a mantenerlas en equilibrio de manera que no nos desborden. En este vídeo y en otros vídeos probablemente hablaré de controlar las emociones y los sentimientos. Y controlar lo utilizo no en el sentido de reprimir o de suprimir, sino en el sentido de ser capaces de crear un contenedor dentro del cual podamos experimentar esas emociones, esos sentimientos, esos estados de ánimo, pero que sin que lleguen a desbordar ese contenedor, es decir, sin que lleguen a desbordarnos, que es de lo que hablamos cuando nos referimos a la regularización. Bien, entonces para regularizar y equilibrar las emociones o los sentimientos voy a utilizar las dos palabras indistintamente, puesto que son bastante próximas entre sí. Tenemos tres conceptos, lo que yo llamo las tres Cs, que son la conciencia, la claridad y la coherencia. La conciencia. Los estados emocionales intensos pueden llegar a desbordar o llevar al límite de su contención los procesos mentales complejos, y ahí es donde hablamos de desbordamiento. Y cuando eso es así, es difícil mantener la conciencia. En esos estados, escribir, la estructura introspectiva, es muy eficaz porque nos ayuda precisamente a restablecer esa conciencia, puesto que nos empuja a poner la atención en la observación, en una primera forma de observación de lo que nos está ocurriendo por dentro, para intentar ponerlo en palabras y por lo tanto para intentar crear un cierto orden y darle una estructura que nos permita después irlo manejando y que nos permita también alcanzar la claridad, que es algo que se alcanza siendo capaces de observar y de evaluar lo sentido mientras lo sentimos, especialmente. Y ahí es donde el observador interno o el observador interior es especialmente importante y especialmente eficaz. Observar y evaluar lo sentido mientras lo sentimos puede resultar difícil, pero podemos entrenarnos, podemos aprender a hacerlo. Y eso es parte de
el despertar y el desarrollo del maestro interior. Hacerlo, además, desarrollar esa claridad a través de esa observación y esa evaluación nos permite tomar decisiones sobre qué hacer respecto a lo sentido. La escritura, en este sentido, nos ayuda, escritura introspectiva, nos ayuda a darle estructura a lo sentido, y al darle estructura automáticamente lo clarifica. Y llegamos con eso a la coherencia. Con la claridad nos resulta mucho más fácil mantenernos en nuestro centro, conectados con el sentido de qué somos, de quiénes somos. O dicho de otra manera, utilizando una imagen que a mí me gusta mucho, mantenerte sostenido por tu columna interior, por esa parte de ti que es inalterable, que está conectada a la esencia de ti y que es capaz de sostenerte independientemente de lo que ocurra en el transcurso de tu vida. La escritura introspectiva, sobre todo cuando se practica regularmente, ayuda muchísimo a construir esa columna interior y a mantenerla. Son muchos los beneficios que tiene la estructura introspectiva, y esto es algo que hace décadas que se está estudiando y que se sabe. Aquí aporto simplemente unas notas sobre dos estudios de los muchos que hay. Estos son dos de los más conocidos. Y como veis, no voy a leer todos los puntos. Como veis, muestran que la escritura introspectiva tiene grandes efectos beneficiosos a diferentes niveles de nuestro estado, de nuestra salud entendida de una forma integral, holística, y va desde el bienestar psicológico a la reducción del dolor físico, a la mejora de la presión sanguínea y del sueño, o el reforzamiento del sistema inmunitario, o a adquirir una mayor sensación de calidad de vida en general. Esto es lo que nos muestra el primer estudio que menciono aquí. Y el segundo, de Smith y Greenberg, del año 2000, nos habla de por qué es beneficiosa la estructura introspectiva. Y nos hablan los autores de que escribir de esta forma nos da la oportunidad de volver a situaciones dolorosas o traumáticas que hemos vivido, pero volver a ellas sin riesgos. No nos va a pasar nada, no nos puede pasar nada, no estamos ya en esas situaciones, no nos va a ocurrir absolutamente nada, y además podemos estar en ellas controlando la intensidad de la experiencia, de ese revivirlas, porque lo estamos haciendo en el momento en que nosotros queremos, de una forma en que nosotros queremos y durante el tiempo que nosotros queramos, porque podemos parar en cualquier momento y no pasa absolutamente nada. La escritura introspectiva, nos dicen Smith y Greenberg, permite convertir recuerdos y emociones que pueden ser caóticas, a los que nos puede resultar muy difícil encontrar el sentido y ponerlos bien colocados en nuestro interior. Escribir nos ayuda a hacer eso precisamente, nos ayuda a darles forma y a estructurarlos y organizarlos dentro de nosotros. Es decir, a colocarlos en un contenedor, dentro de un contenedor que vamos construyendo, a lo cual nos ayuda muchísimo el hecho de practicar la estructura introspectiva. Y a medida que los vamos organizando, se va reduciendo la reactividad, se va reduciendo nuestra vulnerabilidad a estímulos externos o internos que puedan desencadenar un desborde emocional, como los que solíamos tener antes de entrar en este proceso, en el desarrollo del hábito de
el manejo de la regulación de las emociones y de los sentimientos. Bien, pues con esto vamos a pasar a ver cuáles son las propuestas de escritura para esta semana. Bien, la propuesta de esta semana tiene 4 pasos y funciona de la siguiente manera. En primer lugar, teniendo presente lo que acabamos de ver en la pequeña presentación anterior, brevemente describe un acontecimiento o una situación concretos, reales, que claramente te afecten y, si es posible, que te lleven al punto de desbordarte, si es posible. Puedes explicarlo utilizando tu nombre, utilizando el nombre de otra persona, un nombre inventado o simplemente los pronombres en primera persona, ¿no? Yo, a mí, me, etc. Como quieras. Y escríbelo en forma de historia. Es decir, escribe una historia que muestre esa situación, ese acontecimiento, esa relación, lo que sea, eso que claramente te afecta y te lleva a desbordarte, en forma de historia. Bien, cuando lo tengas escrito, tú decides la extensión, tú decides por dónde empiezas y tú decides dónde paras, dónde terminas de escribir. Cuando lo tengas escrito, léelo. Lee lo que has escrito, léelo todo, pero poniendo especial atención a la explicación de cómo te sientes cuando te activas, cuando entras en modo reactivo, cómo actúas cuando estás ahí, cuando estás en ese punto en que ya estás a punto de sentirte desbordado y la situación y tu reacción interna te desborda. Pon especial atención a eso. Cuando hayas terminado de leerlo, y este es el tercer paso, distánciate, tómate unos minutos, distánciate lo que puedas. ¿Sí? Intenta desvincularte de eso que acabas de escribir, aunque hable de ti, pero intenta desvincularte de eso por unos minutos. Lo puedes hacer, es fácil. Y intenta visualizar cómo te gustaría reaccionar, cómo te gustaría estar presente en esa situación, en ese acontecimiento, en ese conflicto, sin desbordarte, sin que tu reactividad se ponga en marcha y te desborde. Es decir, siendo capaz de construir al momento un contenedor dentro del cual puedas sentir lo que necesitas sentir, pero sin que eso pueda contigo. Y en cuanto empieces a visualizarlo, cuando eso empiece a tomar forma, ponte a escribir. Y este es el cuarto paso y último. Reescribe la historia. Vuelve a escribirlo en forma de historia. Reescribe la misma historia, pero esta vez mostrándote en la historia capaz de manejar tus emociones sin permitir que te desborden. Es decir, en esta segunda versión, mantente en control del contenedor dentro del cual te puedes permitir reaccionar a lo que sea que está sucediendo sin que eso que está sucediendo te haga entrar en modo reactivo que pueda contigo. ¿Sí? Pues esa es la secuencia. Como siempre, en los ejercicios anteriores y en los que van a venir después, busca un lugar especialmente agradable para ti para escribir, un momento, una parte del día en que sepas que vas a tener un cierto periodo de tiempo, no tiene por qué ser mucho, pero sí un cierto bloque de tiempo en el que no vas a tener interrupciones, si es posible. Y siempre cuando termines la actividad del ejercicio o los ejercicios, antes de desmontar
la parada y pasar a otra cosa. Si tienes tiempo, intenta mirar hacia adentro y ver qué es lo que está dentro de ti en ese momento, cuando has terminado, justo cuando has terminado. ¿Qué se ha despertado? Si es que se ha despertado algo que piensas, que sientes, que te dices, que dices. Y si hay algo, lo más probable es que siempre haya algo y tienes tiempo, escríbelo también. Lo puedes escribir añadido al final del ejercicio, en una página aparte, como quieras, diferenciándolo del ejercicio, pero escríbelo también. Esto ya es más un formato diario que acompaña al cuaderno de trabajo, que es la parte del mismo soporte físico en la que haces los ejercicios. Muy bien, pues esta es la propuesta para que entres en contacto con tu observador interior, lo alimentes y le ayudes a desarrollarse un poquito más. Es una de las mejores inversiones en ti mismo que puedes hacer. Iremos hablando sobre esto muchas veces a lo largo de estas 52 semanas. Muy bien, pues que lo disfrutes. Hasta la próxima semana.